Radio España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es nuestro programa número 6254, el 17 de esta nueva etapa, correspondiente a hoy lunes, día 10 de abril del año 2023, festividad de San Ezequiel. Transmitimos a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Como en cada singladura de Onda Pesquera, la radio de la mar, hoy también nos proponemos analizar en profundidad y con las personalidades más adecuadas para ello los principales acontecimientos acaecidos en el mundo de la mar durante los últimos días. Pero sobre todo, y como lo venimos haciendo desde el primer día, queremos apoyar con todas nuestras fuerzas a nuestra buena gente de la mar. Saludos también para mis paisanos que nos están escuchando a través de Radio Roncudo de Corme, esa bella población gallega situada na Costa da Morte, donde, por cierto, nacen los mejores percebes del mundo. Naturalmente, hoy queremos seguir hablando del desgraciado accidente del pesquero cántabro Vilaboa I, que ha dejado 2 pescadores muertos y 1 desaparecido. Los fallecidos son Godfrey Coffey, de 58 años, que era el cocinero del barco. El otro fallecido es Francisco San Pedro, natural de Santander. Tenía 57 años y le quedaban solamente 3 meses para jubilarse. El pescador desaparecido es Walter John Ferreiro Soto, cuya búsqueda continúa, aunque, ya lo dijimos el primer día, la tarea de rescate de su cuerpo es muy complicada. Tengo muchas ganas de decir que el comportamiento de las autoridades me parece, por lo menos, mezquino. Todos allí para hacerse la foto y prometer lo de siempre. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, dedicaremos todos los medios, y lo dicen como si estuviesen haciendo un favor, olvidándose de que esa es su obligación, olvidándose que ellos
solo son los administradores de nuestro dinero y que su obligación, repito, su obligación es poner todos los medios necesarios porque, entre otras cosas, lo hacen con nuestro dinero. Ayer un pescador me decía, es que yo estoy jubilado y no pago impuestos. ¿Que no pagas impuestos? ¿Pero tú no comes? ¿No bebes? ¿No compras ropa? ¿No viajas? Todo lo que pagues, todo, absolutamente todo, tiene sus impuestos incluidos en el precio que tú estás pagando y, en algunos casos, los impuestos son muy elevados. Por lo tanto, por favor, que no nos digan que van a poner todos los medios necesarios, porque esa es su obligación. Y si no lo hacen, habría que denunciarlos ante los jueces. Hoy, nuestra salve marinera va por ellos y por todas las personas que han perdido su vida en la mar. Salve, estrella de los mares iris de eterna aventura. Salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor. De tu pueblo a los pesares, tu clemencia da consuelo. Fervoroso llegue al cielo, hasta ti nuestro clamor. Salve, estrella de los mares. Si fervoroso llegue al cielo, hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Naturalmente, hoy también tenemos las mejores intenciones para hacer realidad nuestra vocación, y para ello estarán con nosotros desde Asturias Pipo Prendes, desde Santander Begoña Merino, desde Vigo Lara Graña, desde Marruecos José Ignacio Alguero, desde Canarias Moisés Pires, desde Vigo Iván López y desde a bordo del pesquero Siempre Nécora vamos a conectar con su patrón, Pedro Fernández, que fue el que recogió a los supervivientes. Entre todos vamos a intentar que ustedes, que nos están escuchando desde cualquier punto de los 7 mares o desde cualquier lugar de este planeta que mal llamamos Tierra, pasen con nosotros 60 minutos dedicados al mundo de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Es el momento de conectar, como en cada programa, con el Faro de Vigo, el diario decano de la prensa española. Y naturalmente es el momento de conectar con su redactora jefe, con Lara Graña. Buenos días, Lara. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Empezando la semana y razonablemente bien. Sin entrar en muchos detalles. Perfecto. Es verdad. Todo bien, todo bien. Es verdad. Oye, habéis publicado una noticia en el Faro de Vigo que dice que el futuro de la pesca y que España acelera la llegada de marineros indonesios para paliar la falta de efectivos. ¿Cómo está eso, Lara? Bueno, tú sabes que uno de los principales colectivos que trabaja en la pesca española ahora mismo de gran altura y también de gran sol es el colectivo de indonesios. Había un problema importante. No sabía eso. ¿Sí? En la flota de Malvinas, por ejemplo, hay un colectivo importante que proceden de Indonesia y había un problema, en realidad dos. Uno, que sigue habiendo problemas para incorporar personas jóvenes a la flota de todas las clases, flota de litoral, de altura, de gran altura y de aguas internacionales. Y otro que para la incorporación de personal indonesio había dificultades con las homologaciones de títulos. Entonces, una de las cosas que ha expuesto el sector era de facilitar de algún modo la homologación de los títulos de estos profesionales que tenían en Indonesia para las personas de aquí. Entonces, realmente son dos escenarios diferentes que se juntan en una misma propuesta. Por una parte, que seguimos sin ser capaces de incorporar a gente joven, de renovar el sector pesquero, los profesionales del sector pesquero, y por otra, que tenemos que traer gente de fuera. Yo creo que a corto plazo esta sí que puede ser una solución, porque hay personal de fuera formado, pero a largo plazo me parece un error, porque yo creo que lo primordial, lo importante es mejorar las condiciones de vida, de trabajo de nuestros marineros para que no sea un sector tan denostado
por las condiciones de vida que tienen algunos barcos, porque ya sabes, hay armadores que tratan a sus tripulaciones de manera más que lamentable, entonces eso se generaliza muchas veces. Y luego ataques que hemos comentado tú y yo, de ciertas organizaciones medioambientalistas que también ponen a los marineros como si fueran unos piratas, le falta la pata de palo y el ron, pero realmente es una mala imagen que tiene el sector y yo creo que lo que hay que hacer es pues mejorar las condiciones de vida para que la gente sí que se anime a ir a la mar y no traer gente de fuera para poner parches a un problema que va a ser estructural. Oye, Lara, pero a mí lo que me llama la atención, ¿por qué indonesios? Yo creo que se fueron incorporando a ciertas flotas los profesionales de Indonesia en África y luego paulatinamente lo fueron haciendo en Malvinas. Al principio hace años, era un porcentaje bastante residual porque había más profesionales, por ejemplo, de Perú, pero paulatinamente, creo que es el boca a boca de venir profesionales de allá y ahora son muchísimas las personas de Indonesia que trabajan en nuestro país. Tanto yo te digo, en las flotas de gran altura de aquí, del sur de Galicia, de que van a Malvinas o al palangre de gran altura, pero también en el norte, de personas que van a Gran Sol, la flota de palangre, la flota de arrastre. Yo creo que ha sido eso, del boca a boca. Primero empezamos con muchos profesionales de Perú, Senegal, Ghana, y los indonesios son ahora un porcentaje muy importante. Es una torre de Babel los puertos de nuestro país. Es verdad, porque yo no sé cómo se entenderán entre ellos, es un tema complicado. Pero bueno. Yo creo que poco a poco lo irán solventando. Es una riqueza que tiene el sector, pero me parece que este tipo de soluciones, aunque evidentemente lo habrán valorado en el sector y se lo ha facilitado el gobierno, porque es una medida, pues yo creo que casi perentoria, porque los problemas son muchísimos ahora mismo para encontrar relevos a bordo en todas las flotas, pero vamos, a largo plazo, si es que nos queda sector que salvar, claro, yo creo que tenemos que trabajar desde la base. Ese es el tema. Si es que queda algo. ¿Qué otras noticias estáis publicando en el Faro de Vigo, Lara? Pues mira, precisamente en relación con esto de las mejoras de las condiciones de vida a bordo, hay un informe en el que participaron todas las organizaciones patronales españolas, pues desde Conchemar, Fedepesca, más ANFACO de las conserveras, la patronal europea, que es un documento que se ha mandado a Bruselas, que es una especie de, hoja de ruta, de un análisis compartido de cosas que hay que hacer para mejorar la empleabilidad de las personas a bordo. Y yo creo que es importante, y lo destacábamos estos días en el periódico, destacar dos cosas. Una, que tenemos que mejorar las condiciones de vida dentro del barco. No puede ser que el barco sea únicamente para sacar el máximo rendimiento para pescar, que eso está bien, es un trabajo, por supuesto, pero no podemos dejar a nuestros marineros de cualquier manera. Y por otra parte, de facilitarles en la medida de lo posible pues la conectividad a bordo, porque hay patrones, desgraciadamente, que siguen sin querer facilitar, por ejemplo, el wifi a los marineros. Eso sigue pasando. Hay armadoras que cobran a marineros lo que llaman las viandas, víveres, por comer a bordo. Eso no puede ser. Por eso digo que esta especie de mea culpa que entona el sector, para frenar la sangría que tenemos en el sector tenemos que hacernos autocrítica. Y ponerlo sobre el papel está muy bien, pero hay que ejecutarlo. Ahora, la pregunta es, ¿nuestros barcos están capacitados para dar este paso adelante y mejorar la habitabilidad a bordo? Pues probablemente no. ¿Qué pasa aquí? Nos topamos otra vez con nuestros amigos de Bruselas que no nos permiten ganar GTs de ninguna manera, ganar tamaño del barco, aunque no sea para pescar. Aunque nosotros presentáramos un proyecto para mejorar, para incrementar la capacidad de un barco, solo para, en vez de tener un camarote con 6 camas, 6 camastros, tener 2 con 3 o 3 con 2 camastros cada uno, Bruselas no lo permite, porque para Bruselas todo lo que se ganar cada GTs de un barco es para depredar, es para arrasar los mares, entonces es pelearte contra la pared. Pero bueno, yo creo que el hecho de que
de que el sector haya dicho, bueno, pues tenemos un problema y tenemos que solventarlo. Las armadoras han hecho muchos esfuerzos, pero también han obtenido muchísima rentabilidad y yo creo que es el momento de evaluar hacia adentro qué podemos hacer desde nuestras empresas para frenar esta sangría. El gobierno no lo puede hacer todo, puede hacer muchas cosas, pero bueno, nóminas decentes, condiciones de vida a bordo normales, cierta estabilidad. No puede ser que acabes una marea y el marinero no sepa si le vas a llamar o no. Eso, a mi juicio, no puede ser. Un marinero es un profesional de altísima cualificación y tiene más que derecho a tener una seguridad con su familia para poder querer dedicarse a esto de manera seria e indefinida. Si no le damos eso a los marineros, no vamos a conseguir nada. Por mucho que peleemos contra Bruselas, contra China o contra quien sea. Nosotros tenemos que trabajar y cuidar a nuestros marineros. Para mí, y en el periódico lo tenemos muy claro, lo vamos a pelear siempre. Es una posición fantástica con la que estoy absolutamente de acuerdo, porque qué menos que, bueno, facilitar una mejor vida a bordo de los barcos, que ya es malo estar separado de tus seres queridos para que encima te cobren por la comida o por el wifi. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, de ninguna de las maneras. Ya solo falta que les cobren el gasoil por viajar a bordo. Bueno, pues fíjate, antes se repartía, no sé cómo lo conocen en otras provincias españolas. Nosotros aquí le llamamos el quiñón, que es una especie de pago en especie. Cuando llegan los marineros de la mar, pues, hay una retribución en especie que se llama quiñón. Pues viene de Gran Sol, pues llevas rapantes, algo de merluza, vienes de, qué sé yo, de Malvinas te llevas algo de merluza también, algo de rosada. Pues ahora también hay algunas armadoras que han querido cortar eso. Entonces, en plan, bueno, ya nos falta solo ir a comer por el bocadillo, ¿no? Puede ser. Pero eso viene de muy antiguo, ¿eh? En el País Vasco se llama fardel, y yo recuerdo a mi padre que traía unas merluzas grandísimas, unos langostinos y tal, y era pues normal, ¿no? Que se repartía entre la tripulación parte de lo que se había pescado. Pero bueno, todas las buenas costumbres se van perdiendo. Bueno, y también Hacienda, que aquí se ha querido meter también, porque en lo que se quiere meter Hacienda. Por favor, esas cosas ni las menciones, Lara. Pues te lo digo de verdad que se ha puesto bastante pejiguera con esto, en algunos casos, para intentar grabar de alguna manera esta retribución en especie, que es absurdo, porque que le vas a quitar 4 escamas a la merluza para quitarle la parte proporcional del IVA, que me parece estúpido, no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo ha hecho Hacienda y también lo han hecho algunas armadoras. Yo creo que, bueno, lo hablamos siempre, yo los defiendo y estoy con el sector a tope. En el periódico los vamos a hacer defender en todo momento, pero yo siempre se lo digo a ellos. Cuando hacéis cosas bien, para adelante, pero cuando a nuestro juicio os equivocáis, pues os lo tenemos que decir también. Así que hay que trabajar para mejorar entre todos. ¿Tienes alguna otra noticia? No, de momento está un poquito tranquilo. Perfecto. Que lo pases bien, Lara, y muchísimas gracias, como cada día, por embarcarte con nosotros. Un abrazo muy fuerte. En la próxima nos vemos. Bueno, pues en Onda Pesquera continuamos hablando de la triste noticia, de una nueva triste noticia del pesquero Vilaboa 1, que, como saben, venimos informando, tenía su base en el puerto de Santander y que navegaba con 10 tripulantes a bordo. Los hechos ocurrieron exactamente así: a las 4:10 de la madrugada, el Centro de Salvamento Marítimo de Santander recibe una alerta por VHF del pesquero Vilaboa 1 comunicando que tienen una vía de agua a bordo. A las 4:21, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de Madrid recibe la alerta COSPAS SARSAT, que es la radiobaliza del Vilaboa 1. A las 05:04, uno de los tripulantes es rescatado con vida por la lancha de prácticos del puerto de Santander. A las 5:07, el pesquero Siempre Nécora rescata a 6 personas con vida.
así como el cuerpo de uno de los marineros fallecidos. Estamos al habla con el patrón del Siempre Nécora. Pedro, buenos días. Buenos días. Me gustaría conocer un poco cómo llega a ti la alerta del Vilaboa 1. Bueno, nosotros, estando en la mar, tenemos obligación de tener el canal de socorro encendido, canal 16, por de emergencia, obligación, por la ley o por los derechos de la mar. Y nada, estábamos de ruta de Colindres para San Vicente de la Barquera, para faenar en San Vicente de la Barquera, cuando 4:10, 4:15 es igual. Recibimos de Salvamento Marítimo, pues que se está hundiendo la embarcación Vilaboa. Que todo barco estaría cerca de la situación que dieron, pues asistiríamos a socorrer. Y bueno, quería decir un inciso. El primer barco que llegó allí fuimos nosotros. El práctico llegó después que nosotros. Yo digo lo que fue, porque el que estaba allí soy yo y mis marineros en el barco. Ah, no, claro. Y nosotros llegamos allí, cuando llegamos, en la misma situación no estaba el barco, estaba igual una mía por el este. Pues, dimos para el este y fue cuando empezamos a encontrar pertrechos del barco, boyas y redes flotantes. Pedro, normalmente, ¿a qué hora soléis salir de puerto? Depende. Por ejemplo, si hubiésemos faenado al norte del monte, pues salimos más tarde. Lo que pasó que el sábado pues decidimos venir a faenar a la zona de San Vicente de la Barquera. Y bueno, porque si nos cuadra que como una rutina normal, pues no hubiésemos estado en el sitio que estábamos. Claro. ¿Y normalmente a qué hora regresáis? Pues nosotros, normalmente a veces de 6 de la mañana, 7, 8 de la tarde, 5 de la tarde, 1 de la noche, 7 de la tarde, depende. Depende donde vayas y las distancias que tengas a puerto. Claro, y eso cada día, o sea que regresáis a las 8, descansáis y al día siguiente de madrugada vuelta a salir, ¿no? Exactamente, como un día normal, o sea... Claro. Esto es ya lo mismo, pero lo que pasa es que no sabes dónde vas a acabar pescando, algún sí me entienda. Claro. ¿Y normalmente salís todos los días o los domingos no? No, sábados y domingos no podemos salir. Muy bien. Tenemos que tener 48 horas de descanso cada día. Muy bien. Oye, y cuando llegas allí a la zona, ¿qué es lo primero que ves? O sea, ¿cómo...? Lo primero que encontramos son pertrechos del barco boyas, flotando, y alguna caja se ve y algún globo. Y nada, ya encontramos a la gente. ¿Qué te contó la gente? ¿Qué es? Porque yo tengo muchas dudas. ¿Por qué se produjo esa vía de agua? Pues esa contestación yo no te la puedo dar. Porque, claro, espera un poco. Nosotros no vimos el barco ahí. Y yo nunca he trabajado en un barco de esos, ni sé cómo es por dentro. ¿Me entiendes? Entonces no le puedo contestar esa pregunta. Claro. Porque, no sé, es que por lo menos desde fuera a mí es que es un tema que me preocupa, el no saber por qué se ha producido esa vía de agua. Yo lo que he dicho desde el primer minuto, al no saber nada, dije, pues aquí... Si no ha habido choques y tal, puede ser que haya habido un roce con esos materiales duros que están, lo que llamamos, flotando entre aguas, ¿no? Y es que no hay, es que yo no veo otra posibilidad, ¿no? No, yo ya le digo que esa pregunta de verdad que no se la puedo contestar, porque sería hablar lo que no sé, para que usted me entienda. Claro. Y cuando recogisteis a los supervivientes, ¿estaban bien o tenían frío? ¿Cómo estaban? No, sí, hipotermia. Hipotermia, sí. Hipotermia se dice. Sí. Uno ya le cogimos, está bastante fastidiado, que fue que se murió, o sea, que sí, ya le cogimos cadáver. Y otro, pues, entrada de ello. Y gracias a Dios le metimos a la cocina como pudimos y le reanimamos. ¿Estaban asustados? Estaban asustados, no, lo siguiente. Tanto ellos como nosotros
que estamos asistiéndoles. Caramba. Y es lo que le puedo decir, compañero. ¿eh? Es un trago muy duro, sobre todo para ellos y para los que nos ha tocado asistir. Sin duda, sin duda. Es un trago que no se olvida jamás. Vamos. Ahora mismo, Pedro, ¿dónde estáis? ¿Estáis en la mar o...? Pues ahora mismo estoy trabajando y te estoy atendiendo, pero en breve le tendré que dejar de atender, si no le claro, importa. claro. Porque es que hemos tenido una avería y hemos arreglado, hemos salido por la mar, porque no hemos podido salir por la mañana. O sea, ¿estáis en puerto? No, estamos buscando pescado para poder faenar. Ya hemos salido, hemos arreglado y hemos salido para la mar seguido. ¿Qué tal tiempo tenéis ahí, Pedro? Ahora mismo está calma chicha. Qué bien. Calma chicha, gracias a Dios está calma chicha. El tiempo está bueno y bueno, vamos a intentar a ver si podemos zafar el día. Porque hemos querido salir esta mañana y se nos ha roto cosas del timón. Pues Pedro, muchísima suerte. Y a usted, muchísimas gracias por atendernos y bueno. Un abrazo muy fuerte. Venga. Feliz singladura, Pedro. Vale, muchas gracias. Venga. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Seguimos hablando, por desgracia, de otro accidente en la mar y más concretamente en la flota pesquera. Este accidente, como conocen todos nuestros oyentes, se ha producido a la salida del puerto de Santander y el pesquero siniestrado es el Vilaboa 1, que tiene su base efectivamente aquí en el puerto de Santander. Está prácticamente cerca de la salida del puerto, en una mar tranquila, clara y a una profundidad de 120 metros. Se está especulando, pues con mandar cámaras de televisión, mandar un robot para intentar rescatar al único tripulante que queda por aparecer y que parece ser lógicamente que se encuentra dentro del buque hundido. Hoy queremos hablar con nuestro buzo de referencia, un buzo de mucho prestigio a nivel internacional, uno de los mejores buzos, y queremos consultar a ver qué posibilidades hay y si un buzo puede bajar realmente a 120 metros. Ya habrán adivinado ustedes que les estoy hablando de Moisés Pires. Moisés, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo ves tú el tema de que un buzo pueda bajar a 120 metros para la posibilidad de recuperar el cuerpo que queda sin aparecer? Bueno, básicamente es una profundidad grande, ¿no? O sea, estamos hablando de que nosotros los buzos, pues según la profundidad a la que vamos bajando, pues solemos tener problemas con los gases que respiramos, ¿verdad? Hasta los 40 metros tenemos problemas con el nitrógeno, a partir de los 69 tendríamos problemas con una toxicidad de oxígeno y ya, por descontado, obviamente con el nitrógeno también, y entonces de lo que se trata es de buscar un remedio para esos gases que nos van a dar problemas, ¿no? Pasaríamos de lo que es una respiración de gases atmosféricos, los gases que todos los seres vivos respiran en superficie, a usar mezcla de gases exóticos, como puede ser el helio y otro tipo de gases que están en pequeñas proporciones, ¿verdad? Entonces, el bajar a esa profundidad, a 120 metros, conlleva bastantes riesgos, ¿no? O sea, ten en cuenta que el lema número uno de un rescatista es evitar ser la siguiente víctima, ¿no? Con lo cual, se tiene que planificar estupendamente, ¿no? Se tiene que planificar muy bien y bajar siempre y cuando se sepa con constancia, o sea, se sepa fehacientemente de que el cuerpo va a estar dentro del barco, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería, antes de desplegar a un buzo, pues sería mandar un ROV, un vehículo orientado a remoto, con cámaras, que él sí puede penetrar dentro de lo que es los compartimentos del barco y comprobar in situ si esa persona está ahí, ¿no? Si el desaparecido está ahí. Sí. Una pregunta, Moisés. Supongamos que efectivamente baja la cámara y efectivamente se ve que está el cuerpo de este marinero dentro del barco. ¿Es mucho problema el poder sacarlo o no?
Bueno, básicamente la misión del AROVI, del vehículo que hemos dicho orientado a remoto, es comprobar ese problema, ¿no? Es comprobar cuáles serían los obstáculos que deberían de sortear los buzos de rescate para acudir y sacar el cuerpo de la persona fallecida, ¿no? En este caso, toda la información que se tenga será estupenda para lo que es el organismo de control quien dirija esa operación, que puede ser, pues, bueno, Grupo Especial de Actividades Acuáticas de la Guardia Civil o quien sea, ¿no? En este caso, de lo que se trata es que con esa información tú planificas ese rescate, ¿no? Entonces, a esa profundidad, con esas mezclas que hemos citado, de esas mezclas exóticas, tú tienes un tiempo de fondo de aproximadamente unos 15 minutos, ¿no? Dependiendo más o menos qué tipo de gas. O sea, 15 minutos podría estar en el fondo. Sí, unos 15 minutos. Ten en cuenta de que a mayor profundidad los tiempos son mucho más cortos, ¿no? Con lo cual, los buzos, porque obviamente si estamos hablando, no sé la eslora que pueda tener el barco pesquero hundido, pero si es un barco pequeño. Bueno, es un barco pequeño, pues bueno, más o menos sabiendo eso, pues teniendo la persona instruida y entrenada, 2 o 3 personas podrían bajar buzos y, digamos, rescatarlos siempre y cuando nos amparemos en la información que ha provisto el AROVI, ¿verdad? Entonces, se puede hacer más o menos un cálculo de tiempo en los que si en los 15 son minutos que tienes, que no suelen ser fijos, sino que tienes que dejar siempre un poco de tiempo para empezar lo que es el ascenso, te diera tiempo para lograr conseguir buscar a la persona, ¿no? En este caso es factible, la operación de buceo sería factible, pero estamos hablando de que hay primero que, digamos, lidiar con toda esa información para minimizar los riesgos, ¿verdad? Para entrar en el interior del barco, yo creo que lo tenéis complicado, ¿o no es así? Bueno, todo depende en qué estado se encuentre el barco, ¿no? O sea, ten en cuenta que cuando el barco se hunde, por experiencia, todo lo que son el mobiliario, objetos que están, lo que son las artes y las pecas suelen ser el mayor problema, lo que son redes, hay que tener mucho cuidado en quedarse atrapado con eso, ¿no? Porque ten en cuenta que eso es como, bueno, sale de todos los tambuchos y tal, y empiezan a flotar y quedarse así, te hacen como una escena un tanto fantasmagórica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, con la información que ha proveído esas cámaras subacuáticas, pues tú haces un plan de acción. Te fijas en lo que son las cartas o lo que son los diseños de construcción del barco, del bermeano y tal, y sabes más o menos cuáles serían los puntos de entrada y los puntos de salida, que pueden ser los mismos, ¿no? Entras por un lado y vuelves a salir por el mismo, ¿no? Entonces, una vez que tengas toda esa información, tú la planificas, ¿no? ¿Qué duda cabe de que conlleva un riesgo? El tiempo de reacción es corto, porque tenemos muy poco tiempo de fondo. Pero entiendo lo que es perder a personas en el mar y pienso que al menos se debería de intentar, ¿no? ¿Qué duda cabe? Una duda, me dices, hablas de poco tiempo en el mar, pero en este caso, los buzos, ¿bajáis con la manguera de aire o cómo está eso? Bueno, lo normal es que bajaríamos con, sí, lo que es la manguera, que es el umbilical, ¿no? Nosotros usamos umbilical. En todo momento el buzo tiene que ir con comunicaciones que le reportan la seguridad a superficie y con cámara de vídeo, ¿no? Es muy importante que la persona que esté al cargo de esa operación sepa en ese momento qué es lo que está ocurriendo bajo el agua con el buzo, ¿no? Entonces sí, por supuesto que debería de ir con lo que son los medios y instrumentos necesarios para hacer mejor su trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Si baja con, como le llamáis, el cordón umbilical, y que va a una máquina que produce aire, ¿por qué hay límite de tiempo? Si la máquina no puede seguir produciendo aire para el buzo. No, el aire es ilimitado, ese compresor te va a dar el aire que tú necesitas. Pero recuerda que cuando el buzo se sumerge, entra en un estado de saturación, ¿vale? O sea, ten en cuenta que el cuerpo humano es un 70, un 80% líquido. ¿Qué le pasa al líquido con el gas? Que el líquido va absorbiendo ese gas, se produce un efecto de saturación, se va saturando, ¿vale? A medida que se va bajando, pues de una posición de saturación se va a una de supersaturación e hipersaturación a mayor profundidad, ¿no? Llega un punto en que ya no se puede saturar más, que es lo que estamos hablando de cuando son los buzos de saturación, los buzos que hemos trabajado
a grandes profundidades. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que estás saturado ya te puedes quedar el tiempo que quieras, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a esa profundidad tú tienes que volver en ese momento, porque lo tuyo simplemente sería como una intervención. Bajas, tocas y subes, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta que ese tiempo que estás de 15 minutos te lleva una penalización para que tú desatures, que es la descompresión de todo eso que haces que has ido acumulando en la bajada y en el tiempo de fondo, ¿no? Entonces tú tienes que hacer que tu cuerpo en ese ascenso vaya eliminando esos gases para no tener un problema relacionado con gases, ¿no? Un problema relacionado de descompresión, ¿no? Perfecto, Moisés, lo has explicado como siempre fantásticamente bien. Gracias por compartir tu experiencia, sobre todo tu experiencia internacional en grandes naufragios. Y bueno, pues efectivamente hemos conocido un poquito más como la vida de los bufos, que no es tan fácil poner una manguera y bajar al fondo. Aquí simplemente mandarle mi más sentido pésame a la familia del desaparecido y bueno, mi condolencia y apoyo a todas las personas implicadas en el naufragio. Muchísimas gracias, Moisés. Un fuerte abrazo y saludos ahí a tu Tenerife querido. Serán dados. Hasta luego, Jesús. Hasta luego, adiós, Moisés. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Bueno, ya conocen la noticia de que, bueno, pues el Estado francés, concretamente las autoridades pesqueras de ese país, el comisario de pesca francés, bueno, pues dieron una especie de golpe encima de la mesa ante el comisario de pesca, el innombrable, de la Unión Europea, y parece ser que, bueno, pues ese golpe tuvo efectos hasta tal punto de que, bueno, parece que se quieren olvidar de prohibir la pesca de arrastre en unas zonas. Total, que hay que actuar como han actuado los franceses. Pero de este tema vamos a hablar con una persona que lo conoce casi todo de estas conversaciones, de estas negociaciones que se llevan a cabo en la Unión Europea. Vamos a hablar con Iván López van der Veen, que, como saben, es miembro ejecutivo de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA. Además es presidente del Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia y además es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bruselas. Además, Iván López es presidente de la Asociación Nacional de Buques de Pesca y de Buques de Pesca de Bacalao, Agarba, y director general de la pesquera Áncora, además de miembro del Consejo Rector de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, del ARBI. Como ven, una persona súper preparada para conocer a fondo todos estos tejemanejes. Vamos a hablar con él. Buenos días, Iván. Buenos días, me ruborizas como siempre, Jesús. Bueno, pues yo estoy orgulloso de poder presumir de la amistad de personas como tú, porque son personas importantes que hacen grande a un país. Iván, la Comisión Europea dice ahora que no tiene previsto imponer el veto a la pesca de arrastre en todas las zonas marinas protegidas, sino que quiere fijar una hoja de ruta para abordar el impacto de este tipo de pesca, sobre la base de un diálogo, según ha dicho el portavoz de pesca de la Unión Europea. ¿Cuál es tu opinión, Iván? Bueno, el que quiere dialogar, pues empieza dialogando desde el principio, ¿no? Yo si quiero acordar algo contigo, te digo, Jesús, tenemos un problema, ¿cómo lo hacemos? Y vamos hablando los dos y luego establecemos unas bases. Aquí ha llegado la comisión y ha dicho, mira, voy a prohibir el arrastre, vamos a empezar a hablar de ello. Y eso es un poquito lo que está sobre la mesa, ¿no? Aquí hay dos partes, digamos. Hay una cosa generalizada que no está institucionalizada todavía, pero que claramente se va viendo, ¿no? Que es que hay una presión cada vez mayor con el arrastre, mejor dicho, con las artes que tienen algún tipo de contacto con el fondo, ¿no? En un principio más bien activo, porque parece que lo del palangre va un poquito hacia atrás, lo que había pasado con las 87 zonas, pero sí que es una campaña dura, está ahí, muchas ONGs lo dicen claramente, a los que usan Twitter, la etiqueta que le ponen es prohibamos el arrastre, o sea, por si había algún malentendido, y la Unión Europea
no hay que recordar que el comisario, todo este jaleo que tenemos con el comisario y con estas cosas empieza porque hace un año y unos meses el comisario bajó a saludar a una simpática manifestación de unas 10 personas o 20 que eran todos de una ONG y se hicieron fotos con ellos. Y la campaña que estas ONGs presentaban era precisamente la de prohibamos el arrastre. No prohibamos el arrastre de las áreas marinas protegidas o prohibamos el arrastre de los Jueves Santos, no, prohibamos el arrastre. Entonces, de ahí nació la alianza que presido, la alianza de la pesca del Fondo Europea, porque nos preocupaba muchísimo esto. Y eso, a partir de ahí, todo lo que está pasando son diferentes sombras de gris, ¿no? En el sentido de que lo que ha hecho ahora el comisario, que es un buen trilero, y por favor que nadie se lo tome como un insulto, el trilero es una capacidad que tiene la gente de manejar las cosas. Esa capacidad puede ser utilizada para el bien o para el mal. No voy a calificar yo cómo la usa el señor comisario, pero es un gran trilero y sabe decir una cosa en un sitio y la contraria en el otro y no perder la consistencia aparentemente. Entonces, ¿qué ha hecho ese señor? Bueno, pues en Francia ha habido unas manifestaciones, bueno, además enmarcadas también en la protesta generalizada que hay allí, bastante duras. Ha habido una huelga muy fuerte. ¿Y por qué pasa esto en Francia? Bueno, es que Francia básicamente toda su costa y toda su zona costera son zonas marinas protegidas. Zonas marinas protegidas que fueron desarrolladas hace años, poco a poco, con la colaboración y la integración de los pescadores y donde se permitía, obviamente, el arrastre donde no era dañino para el medio ambiente. Y se hizo un ejercicio de zonificación y demás. Y cuando digo dañino para el medio ambiente, obviamente hay un impacto, pero también lo hay para hacer maíz o para pasear a tu perro. Entonces, los impactos son no se pueden evitar, porque existimos. Lo que hay que hacer es medirlos y evitar los innecesarios. Y eso fue lo que se hizo en toda la costa francesa. Claro, si tú la llegas y dices, no, mi intención es prohibir en todas las zonas Natura 2000, que en este caso son todas, el arrastre por definición. Y diga, oiga, pero es que nosotros hemos hecho aquí unas zonas en el mar, en zonas donde pescan al arrastre, y se ha hecho colaborativamente con los pescadores, y ahora usted, por definición, lo va a prohibir, aunque la ciencia diga que no es necesario. Eso es lo que se propuso el señor comisario, que así pretendía empezar la negociación o el debate o la conversación. Cuando presentó este informe, dijo, esto es lo que vamos a hacer. Cuando fueron al Parlamento Europeo, la señora Bicheva, a presentarlo, dijo, esto es lo que hay que hacer. Y su colega, la directora general de Medio Ambiente, en el debate amenazó a los Estados miembros que no siguiesen el plan de acción con llevarlos a los tribunales europeos. No sé bajo qué leyes, pero lo amenazó. Con lo cual, la intencionalidad de que los Estados miembros cumplan esto siempre ha estado ahí. Luego ellos se escudan, porque claro, ¿qué van a decir? En que no es una ley de rango legal. Y aquí viene la primera estulticia, porque el señor comisario tiene el tremendo poder de ser el responsable y tener todas las competencias pesqueras de la Unión Europea. Eso está cedido. Si él quiere cambiar una ley, si quiere hacer un cambio legislativo en Europa, lo que sea, lo puede hacer. ¿Qué pasa? Tiene que proponérselo al Parlamento, tiene que acordarlo con el Parlamento y con el Consejo, los famosos trílogos. Pero desde el principio él dijo, yo no voy a hacer esto, porque creo que no hay que hacer. ¿Por qué? Pues porque sabe que si se abre la política común de pesca hay unos verdaderos desmanejes de una predecesora suya, por así decirlo, la anterior innombrable, que era la señora Damanaki, que fue la que hizo esta política común pesquera. Hablamos de la obligación de desembarque y demás, y no quiere ceder ante los Estados miembros, y entonces está haciendo un quiero y no puedo. Y esto lo que se llama es hacer trampas. Porque en democracia hay que seguir los procesos que marca la ley. Y esto yo no lo digo ahora porque me venga bien o mal. Es que es así. Es que Europa no puede ser un faro de la democracia internacional y ir dándole lecciones a sus propios miembros, a Hungría, a Polonia y luego a Rusia y al otro lado, que tiene que hacerlo, y luego saltarse las normas porque le conviene a un comisario no electo. Vamos a dejar las cosas claras. No electo, es un señor nombrado por Lituania, como cada país nombra uno, y que lo han puesto ahí. Porque primero se elige a los comisarios y luego se les da un tal. No electo, ignorando al Parlamento Europeo, que sí es elegido, ignorando al Consejo Europeo, que emana de los gobiernos nacionales, que son elegidos, y este señor de 32 años dice, no, por mis santos orejas yo voy a hacer esto. Y dices tú, bueno, es que ¿qué se esperaba usted? Que le aplaudiésemos todos. Y aún para rematarlo, le queda un año de estar ahí, porque
en un año de elecciones europeas y, yo apostaría muy altamente que Lituania no va a volver a nombrarlo, con lo cual sus posibilidades de seguir como comisario son casi nulas. Entonces uno ya se plantea, ¿este señor está atendiendo a los intereses generales o a los intereses personales de cara a alargarse una campaña? Y termino esta educación inicial con esto. La señora Damanaki, que fue su predecesora, no anterior, sino hace 2 cargos, y que escribió la ley de pesca, y que también montó unos desaguisados muy parecidos con estos, empezó ella el problema del arrastre, y había quedado durmientas a este señor. Cuando acabó de trabajar de comisaria, se fue a trabajar para una ONG americana llamada The Nature Conservancy, americana, no europea, americana, cobrando ni más ni menos que 1 millón de euros al año. Y nadie dijo nada. Y aquí no hubo escándalos ni nada. Entonces, si lo que pretende este señor es que todos los ciudadanos europeos tengamos que reverenciar sus esfuerzos para buscarse una mejor vida y un mejor currículum y colocarse para seguir los intereses de fundaciones americanas y no europeas, pues permítame que yo no voy a hacerlo. Y como yo, todos los asociados de la plataforma europea y toda la pesca en general y cualquier ciudadano que se lea y que vea esto de cerca. Es que eso es insultante, es un escándalo. Esto es una cosa que a mí, como ciudadano, me abre las venas en canal. Y a mí, porque yo creía, Iván, que la democracia, que los políticos elegidos libremente por los ciudadanos, solo eran unos administradores de los bienes del país y de las personas. O sea que lo que no sé, Iván, es ¿por qué tiene tanto poder un comisario y el resto de los políticos de la Unión Europea no pintan nada? Sí, pintan. No, hombre, este señor, si está haciendo esto, es porque el colegio de comisarios, que es un colegio, o sea, en el sentido de colegiar, ¿no? Es como un consejo de ministros. Un ministro no toma formalmente decisiones, o sea, no a cierto rango, las toma el consejo de ministros y se hace, es una decisión de todos ellos, ¿no? Y el consejo de comisarios funciona, el colegio de comisarios funciona igual. ¿Qué pasa? Que allí cada uno tira un poco por su lado y mientras uno no se meta en el uno, no se meta en el otro. Y luego tiene por encima al señor Timmermans, si es otro igual, pero de más tamaño, en el sentido de que es el vicepresidente de la Unión Europea, es el encargado del plan, digamos, medioambientalista de la Unión Europea y también ha hecho cosas parecidas de manera genérica y también está haciendo lo mismo. Este señor también tiene limitadas posibilidades de volver a ser comisario y veremos lo que hace después, ¿no? Pero bueno, sus políticas o las políticas que está empujando el señor comisario Timmermans, que es holandés, en Holanda han supuesto que ha aparecido un movimiento ciudadano que une los intereses de granjeros, productores primarios y ciudadanos en general, que de la nada ha arrasado en las elecciones del Senado, ganando todas y cada una de las provincias holandesas, cosa que es inaudita y que ha pasado muy contadas veces en la historia de Holanda. Este es el cabreo que están generando los ciudadanos. Entonces yo me pregunto, ¿en nombre de quién lo hacen? Porque claro, nosotros nos dicen, siempre vienen estos señores y dicen, no, es que la sociedad lo pide. Oiga, perdone, la sociedad no se expresa. Ni las encuestas, ni las peticiones de firmas, ni las redes sociales, no. En democracia, la única expresión que cuenta de la sociedad son las elecciones. Y entre elecciones y elecciones es el Parlamento de turno, o sea, estamos hablando de Galicia, pues de gallegos. Claro, pero eso es así. Pero ¿por qué no es así en Europa? Pues que me lo expliquen, porque eso es ilegal, es una afrenta a la democracia. Y esto está pasando una y otra vez. Y encima, volvemos a lo mismo. Luego vamos a dar elecciones a otros. Ojo, yo no estoy de acuerdo con los otros, pero tampoco estoy de acuerdo con este señor. Es más, yo creo, irónicamente, vamos a hacer una paradoja, que la Unión Europea debería echarle una buena bronca a la propia Unión Europea por no comportarse como la Unión Europea debe comportarse. Valga la pelugoyada, ¿no? Pero eso es lo que debería hacer. Si el señor Jacques Delors levantase la cabeza, o el señor Schuman, se estarían escandalizados de lo que está pasando, porque se está atropellando los intereses de los ciudadanos en base a los intereses de unas ONGs que, oiga, que sí, que tienen unos fines muy nobles, que yo creo que la gente de a pie de las ONGs es gente dedicada. Yo trabajo mucho con las ONGs. El Consejo Consultivo que presido está compuesto básicamente, 60% en la parte formal es industria y cadena de valor, es decir, sindicatos y demás, y el 40% son ONGs, y sacamos muchísimas cosas por unanimidad. No estoy demonizando a las ONGs. Lo que pasa
que hay una tentación a arrogarse una representación en aras de las campañas sociales y demás que no la tienen. Ahora mismo, la semana pasada se presentó una campaña, no, es que hay 1.200.000 europeos han firmado para que se prohíba cualquier tipo de consumo o de comercio de carnes de tiburón en Europa. Y dices, bueno, pero es que somos 450 millones. Entonces, claro, aquí pasan dos cosas. Y esto son cosas que nos ha dicho el comisario. Lo digo porque es que esto enseña también qué pasa por su cabeza, ¿no? Señor comisario, en la campaña anterior no era 1.200.000, eran 100.000 firmas, la de la Gastre, y decía, no, es que yo tengo que actuar. Hay 100.000 firmas sobre mi mesa diciendo que actúe. Y digo, oiga, somos 4,5 millones. Y yo le he dicho al comisario, digo, si usted pone la vara en que cualquier iniciativa, porque claro, no va a usted discriminar, de 100.000 firmas exige acción, pues tenga cuidado, porque estoy seguro que en Europa más de 100.000 firmas pidiendo la disolución de la Unión Europea se consigue, que no es lo que yo quiero. Pero si usted coge a los euroscépticos de Europa, son más de 100.000. Entonces, ¿qué está usted diciendo? ¿Que 100.000 firmas obligan sobre 450 millones de habitantes? 1.200.000 firmas es mucho, pero hay que verlas. Es que las firmas vienen de España, ¿no? Vienen todas de países donde nadie sabe lo que es un tiburón en la gastronomía. Y le quieren imponer el señor que come chucrut, que aquí no se come, y que si recogemos firmas en España seguro que se prohíbe el chucrut, vamos a decirlo así, solo por mal gusto. Esos señores le quieren imponer a los andaluces que no coman pescadito frito. Oiga, esto no está bien. Esto no funciona así. Esto no es democracia. Esto es una perversión y una palabra. Y bueno, es que no tiene pies ni cabeza. Y lo que no es justo es que ahora nos veamos los ciudadanos que no somos pescadores, que pagamos nuestros impuestos y no pocos, tenemos que dedicar nuestros esfuerzos y todo esto no a hacer la profesión que hemos elegido, sino a meternos a lobbyistas en Bruselas, a pelearme. O sea, a mí, a veces lo digo, yo no debería saber dónde están todos los cuartos de baños del Parlamento Europeo, y por desgracia lo sé. Iván, ¿por qué lo que ha hecho Francia no lo ha hecho España antes? Bueno, yo en esto he de decir que todos los países con los que trabajo, que son 14, todos los gobiernos están muy convencidos de lo que está haciendo el comisario está mal y lo están peleando. Pero luego cada país tiene su personalidad, ¿no? Entonces, en España, yo he de decir que el ministro ha sido muy duro, ha intervenido bien, la administración española ha estado allí haciendo presión, pero no nos engañemos. La pregunta real es ¿por qué en España no estamos quemando los puertos? Que yo no estoy proponiendo que se queme nada. Es decir, no es el ministro francés el que ha hecho el gran esfuerzo. El ministro francés ha podido hacer lo que ha hecho, o sea, ha traído el comisario por la situación que tenían los puertos. Y eso en España, pues cuesta. Y es una cuestión de personales. Pero bueno, ojo, vamos a ser sinceros. Cuesta en cualquier país que no sea Francia. Y todos los que ya tenemos una edad, quizás otros no tanto, se acuerdan de aquellas famosas manifestaciones en la frontera donde los camiones de naranjas ardían, ¿no? Entonces, eso es una idiosincrasia propia de Francia que hace que la movilización sea muy rápida y genera esa presión. Ahora bien, yo voy a ser muy sincero. Ya se han movido los países europeos. O sea, yo he visto un Consejo Europeo donde 26 países de 27 miembros, y eso es normal, porque el que ejerce la presidencia debe ser neutro, es un pacto de caballeros entre ellos, 26 países, uno tras otro, le dijeron al comisario, esto no. Así no, usted no nos puede imponer estas cosas. Esa no es la manera de hacerlo, y menos sin haber hablado con nosotros ni un solo momento. Esto no puede ser. Eso ya se lo habían dicho. El Parlamento también se lo ha dicho. Y ahí fue donde la Comisión empezó a reconocer que esto no era vinculante. Y eso es lo que le ha dicho al ministro francés. Pero es que no han retirado el plan y siguen con sus objetivos por otros medios. Es decir, esto es esta declaración, este plan de acción, es el escaparate de una serie de acciones que siguen adelante. Entonces, yo lo que le estoy diciendo con mucho dolor, porque ojalá pues al contrario, a la flota es no nos durmamos en los laureles porque la ofensiva sigue. Y yo, francamente, y lo que nosotros creemos en Cepesca, en ECFA, es que hay que aprovechar este momento para empujar muy fuerte por una meta que sea la de conseguir un comisario dedicado al sector primario de Europa.
hace falta un comisariado del sector primario que se dedique de la agricultura, de la pesca y de la producción alimentaria para los ciudadanos europeos y que tenga esa como su única perspectiva. Y que haya otro que lo haga desde el medio ambiente y así por lo menos habrá un poco de equilibrio. Pero claro, tener medio ambiente y pesca pues hace que las tentaciones de hacer exhibiciones en la pesca para mostrarse como el más verde de los comisarios sean muy grandes. Y esto no puede ser. Lo que hace falta aquí también es que eso sería una cosa que tenemos que poner delante y la otra es decirle a Europa que la primera pregunta que hay que hacerse es, oiga, ¿cuánta comida hay que producir y cuánta comida hay que traerle fuera? Y contestemos esa pregunta primero. Y luego, a partir de ahí, se planifican las cosas. Es que cualquier otra cosa es una tontería. Eso lo sabemos cualquiera. Cualquiera que lleva un hogar sabe que hay que planificar los objetivos primero y luego buscar los medios, no al revés. Claro. Iván, ha sido un placer, como siempre, el poder, disfrutar de tu sabiduría y tus conocimientos y tu experiencia. Nada, que pases unas felices fiestas de Semana Santa y que se arregle el tema de la pesca. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo, la difusión que dais a nuestro sector y para bien y para mal, digo para bien porque siempre es un placer estar y quizás un poquito para mal porque sean temas de esta calaña, creo que seguiremos hablando bastante en los próximos meses. Efectivamente. Un fuerte abrazo, Iván. Igualmente, Jesús. Muchísimas gracias. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. La pasada semana manteníamos con José Ignacio Alguero una interesante, como siempre, charla sobre el tema hispano-marroquí, el Sáhara Occidental, en fin, el tema que afecta tanto y tanto a los pescadores españoles, sobre todo a los gallegos, andaluces, canarios. Estamos al habla nuevamente con José Ignacio. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está ahora mismo este tema? Porque estamos próximos a estudiar un nuevo acuerdo Unión Europea-Marruecos, pero la Unión Europea parece ser que no se fía demasiado. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo está ahora el tema, José Ignacio? Bueno, pues ahora mismo estamos en un momento de gran trascendencia, ¿no? Porque piensen ustedes que el acuerdo vence el 17 de julio próximo, que hay que renovarlo o que hay que hacer uno nuevo o que hay que ver qué se hace con lo que son las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, si se cumple o no se cumple. En mi última intervención explicaba este asunto. España, Francia, el ministro de Agricultura y Pesca español han hablado, han dicho que la voluntad es hacer un acuerdo como sea, es decir, tiene que prolongarse en el tiempo la presencia de barcos españoles en aguas del Sáhara Occidental que están administradas ilegalmente por Marruecos. La Unión Europea sigue en esa línea hasta el punto de que hace unos días se ha reunido la Comisión de Pesca, lo ha hecho en secreto, pese a la advertencia del Parlamento Europeo de que ya está bien de intromisión de Marruecos y de presión dentro de la Unión Europea, ¿no? Y lo ha hecho en secreto, hasta el punto de que una europarlamentaria de Podemos, ¿no? en concreto Idoia Villanueva, ha llamado la atención. Señores, ustedes siguen incumpliendo la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Están negociando sin contar con el Frente Polisario. La Comisión hace oídos sordos y todo lo más, el comisario de Pesca ha dejado caer, dice, bueno, ¿por qué no se analizan nuevas vías de pesca en el marco del acuerdo Unión Europea-Mauritania? Es decir, las aguas de Mauritania también son ricas en pesca, vamos, aunque sea desplazarse más al sur, pero por lo menos podríamos llegar a un acuerdo a todas luces legal. Marruecos, ¿qué dice? Dice, no, nosotros, llegado el vencimiento del acuerdo, no vamos a expulsar de ahí a los barcos, pero hay que negociar como sea, y negociar en las mismas condiciones que hasta ahora.
es decir, reconociendo que somos propietarios de esas aguas, cosa que no es cierta. Entonces, llegados al 17 de julio, si el acuerdo vence y no se ha aprobado uno nuevo, este se puede prorrogar, pero estaría incumpliendo la sentencia provisional del Tribunal General de la Unión Europea. ¿Qué puede ocurrir? Que salga la sentencia antes del 17 de julio, cosa que es improbable. Y entonces habría que adaptarse a lo que dijera. Si la sentencia dice, vale, pues sí, Marruecos puede negociar, cosa que resultaría extraña porque sería una sentencia que iría contra otra previa de un tribunal de la propia Unión Europea. Pero bueno, vamos a pensar en ese supuesto. Se mantendría en el tiempo la ilegalidad. Habría otro acuerdo ilegal también. Esa sería una segunda posibilidad, ¿no? José Ignacio, ¿y si pasa la fecha de la caducidad del convenio y no se llega a ningún acuerdo? Porque eso ya ha pasado en varias ocasiones. ¿Qué es lo que podría pasar ahora? Sí, eso es lo que te acabo de comentar. En teoría los barcos tendrían que volver a sus bases. El gobierno español y la Unión Europea dicen, no vamos a dejar a los pescadores y a los armadores españoles desamparados. Vamos a darles ayudas. Incluso el ministro de Agricultura y Pesca español, que ya expliqué en mi anterior intervención, que es claramente pro-marroquí, dice, no, si la Unión Europea no pone el dinero, incluso España, pues lo pondrá porque no vamos a dejarlos desamparados. Pero claro, eso, ¿qué hacemos? ¿Cuántos meses va a haber esa ayuda? ¿Cuánto tiempo pueden tener esa tranquilidad los armadores y los pescadores? ¿No sería lo correcto negociar de acuerdo o, si quieren, esperar a la sentencia definitiva para antes de finales de año? Y con esa sentencia definitiva, cumplirla. Pero claro, como parece ser que va a salir después del 17 de julio, quieren tener algo atado antes, pero quieren atarlo manteniéndose en la ilegalidad, que es lo grave. Porque si ellos dijeran, vamos a respetar la sentencia de la Unión Europea, vamos a llamar a negociar al Frente Polisario, que es lo que dice la sentencia, que son los dueños de esas aguas. Y yo decía en mi anterior intervención, la Unión Europea permite que Marruecos esté en esa mesa de negociación, cosa que desde mi punto de vista es bastante discutible, porque se reconoce que el dueño de esas aguas es el Polisario, ¿no? Lo permite, claro. Pero no ha invitado al Frente Polisario. Por tanto, todo lo que se acuerde sin su presencia, sin la presencia del representante legítimo de los saharauis, según la propia ONU, sería ilegal. Entonces, ese es... Dime. No, pero te digo, José Ignacio, que hay otro tema que también es preocupante, ¿no? Porque hay una gran flota que pesca en aquellos caladeros y que dicen, bueno, pues como no se ha acordado, venga, ya le subvencionamos, claro. Y todo el mundo a casa. A casa, sí. ¿Y qué pasa con el pescado? Que va a faltar en las pescaderías. Es como si a los ganaderos o a los agricultores, venga, ustedes no planten que les subvencionamos. Es que es un absurdo. Es que es un poco el temor que tienen esta gente del mar, ¿no? Que dice, a la Unión Europea el problema de la pesca le importa, pues, más nada, bien cero, poco. Nada, más cero. Bien poco, ¿no? Cero. Tiene otros intereses mucho más grandes, como armar a Ucrania o como otros temas, el tema del el hierro y el acero y demás. Bueno, otras cuestiones, las nuevas tecnologías en las que está mucho más metida, porque son pocos los países afectados. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Francia, de España y poco más, ¿no? Entonces, claro, dicen, pues como nosotros queremos reducir la explotación de los mares, como queremos proteger a los peces, pues como queremos, vamos a darle la puntilla ya a estos pescadores, ¿no? Y a estos armadores, y vamos a no renovar un nuevo acuerdo pesquero. Se les subvenciona, pues como pasó con la leche y la carne en Galicia, en Asturias, en Cantabria, cuando entramos en la Unión Europea, como pasó con la siderurgia, que claro, en principio la incorporación a la Unión Europea fue positiva, pero
resultaron seriamente dañados esos productores de la cornisa cantábrica, ¿no? Sobre todo. Ese es el temor que tiene la gente, ¿no? En ese sentido, los partidos políticos pues tienen que posicionarse, porque claro... Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo están los partidos políticos españoles con este tema? ¿Cómo se posicionan? Bueno, si hablamos del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y mira que hablo del presidente del gobierno, pues está claro, ¿no? Él quiere pactar con Marruecos lo que sea, al precio que sea, y mantener esas relaciones privilegiadas que él dice que la gente no ve, porque las aduanas de Ceuta y Melilla siguen cerradas, porque siguen viniendo inmigrantes a las costas de Canarias y de Andalucía, porque Marruecos es el que marca el tiempo de las relaciones, el que le da plantones al presidente del gobierno español, el que le dice que tiene que quitar a su embajadora a la ministra de Exteriores porque es una incompetente. Es decir, Pedro Sánchez es un juguete en manos de Marruecos. Por tanto, él tratará por todos los medios, actuando con el apoyo de Borrell, el comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y de Luis Planas, con su apoyo, tratará de firmar un acuerdo, aunque sea ilegal, aunque sea otro atropello más para el pueblo saharaui, porque le da igual, porque le dio igual tener en contra a todo el Parlamento, incluso a gente de su propio partido, cuando decidió apoyar la autonomía dentro de Marruecos como solución, entre comillas, al conflicto del Sáhara, le dio igual y le va a seguir dando igual. El Partido Popular tiene una posición, digamos, muy cobarde. Cuando hace unas semanas el Parlamento Europeo se reunió para criticar el espionaje de Marruecos dentro del propio Parlamento, ¿qué hicieron los diputados del Partido Popular? Ausentarse de la votación. ¿Por qué criticaron el cambio de postura de España? No porque suponía una nueva traición al pueblo saharaui, no, porque Pedro Sánchez había tomado la decisión sin contar con la oposición. Eso fue lo que les dolió, que no se contara con ellos, ¿no? Por otra parte, el Partido Popular está infectado de elementos que son claramente pro-marroquíes, ¿no? Hablábamos de Podemos, la lista es grande. El anterior, el que fuera García Margallo, el que fuera ministro de Exteriores, es uno de los más significativos. En fin, Soria, que también tuvo responsabilidades ministeriales. Es decir, para el PP, y eso ha pasado tristemente en la historia de España, el partido que está en la oposición usa el Sáhara para criticar al que está en el gobierno. Pero cuando llega ese partido a la oposición, hace lo mismo. Apoya a Marruecos. ¿Y el resto del partido, José Ignacio? El resto de partidos, pues Podemos está, digamos que se manifiesta públicamente en favor de los saharauis, pero de una manera tibia, porque hasta ahora ha estado en el gobierno. Entonces, Yolanda Díaz ha dicho que para ella el respeto al pueblo saharaui es innegociable, pero no ha ido más allá, ¿no? Son buenas intenciones. Incluso en la presentación de hace unos días de Sumar no ha nombrado en absoluto la cuestión del Sáhara Occidental. Para nada. Y era una buena oportunidad de haberlo hecho. Luego hay partidos como Compromís, Más Madrid, Esquerra Republicana, que se manifiestan públicamente a favor de los derechos del pueblo saharaui, ¿no? Pero la experiencia que nos dice que en España, partido que llega al poder, partido que acaba poniéndose de parte de Marruecos y dando la espalda al pueblo saharaui. En mayor o menor medida, porque es cierto que nadie ha llegado al extremo al que ha llegado Pedro Sánchez, ¿no? José Ignacio, muchísimas gracias porque es un tema tan importante. Continuaremos en próximos programas porque se acercan fechas difíciles para las relaciones entre Marruecos, nuestro país, y la Unión Europea. Gracias a ti, y porque realmente, como ya dije en alguna ocasión, es importante que los medios de comunicación españoles, y ahí Onda Pesquera está a la cabeza, junto a otros como Público.es, El Diario.es o El Independiente, dan cabida a quien opina, y creo que con conocimiento de causa,
opina contrario a lo que es el sentir del gobierno y de su presidente. Es decir, es importante que la gente tenga la posibilidad de informarse desde todos los puntos de vista y luego sacar sus conclusiones. Y en ese sentido, creo que Onda Pesquera hace un gran trabajo y te felicito por ello. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima intervención, que a los oyentes además les encanta escucharte. Por lo tanto, muchas felicidades y muchas gracias, José Ignacio. Adiós a ti, un saludo a todos los oyentes y a las gentes de la mar. Pues sin darnos cuenta, ya ha pasado nuestra singladura de hoy, que esperamos, a pesar del gobierno, haya sido de su agrado. Volvemos dentro de una semana para navegar durante 1 hora con ustedes. Esperamos hayan sacado sus conclusiones del grave momento por el que están pasando miles de familias de nuestro sector pesquero por culpa de una administración ineficaz y absurda que, ojalá, y por el bien del sector pesquero español, duren muy poco tiempo en sus cargos. Gracias por formar parte de nuestra vida. Hemos transmitido a través de Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española. Esto es la Radio de la Mar. Esto es Onda Pesquera. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Radio España.